Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad. Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios, damos gracias a nuestro Señor por sus misericordias, sus bondades para con nosotros. Queremos darle gracias a Él en este día de manera especial por sus favores, por su cuidado para con la iglesia, al tenernos aquí, al tenernos en medio de nuestro tiempo presencial, aunque sabemos que también gran cantidad de la iglesia, gracias hermano, está con nosotros, conectado remotamente, y damos gracias a Dios por ello también. Porque este es un tiempo, como ya decíamos el domingo pasado, que exige un esfuerzo de nuestra parte, exige una literal consagración de nuestro tiempo, y que no dejemos de observar el gozo, el deleite y el privilegio que significa reunirnos como iglesia cada vez que convocamos la reunión de los santos como cuerpo local. Iglesia Bautista Trinidad ha mantenido sus servicios de predicación, de exposición de la palabra desde marzo hasta la fecha, ¿verdad? No nos hemos detenido. La palabra de Dios ha sido predicada constantemente. Dios también nos ha dado el privilegio de poder mantener nuestros servicios de oración los jueves, y también hemos tenido el gran privilegio de mantener el ministerio de nuestros jóvenes, el ministerio de jóvenes salvados. Así se llama el ministerio de jóvenes de la iglesia, y damos gracias al Señor porque también nos hemos podido involucrar con ellos en una serie de mensajes y de reuniones. Y miren, mi hermano, todo eso es gracia. Todo eso es gracia. ¿Usted sabía eso? Todo eso es gracia. El hecho de que nosotros hayamos podido continuar con las precariedades de este tiempo, manteniendo las reuniones de la manera en que le he explicado, y lo he hecho para que usted ore, ¿de acuerdo? Para que usted ore, por favor. Iglesia Bautista Trinidad, que está con nosotros desde lejos, no deje de orar por los ministerios de la iglesia, no deje de orar por un servidor, no deje de orar por cada hermano que necesita nuestras intercesiones unos por otros. Este es un tiempo para eso, y damos gracias verdaderamente a nuestro Dios por sus bondades y sus misericordias al mantenernos de la manera en que nos ha sustentado y nos ha mantenido con el ritmo de nuestros servicios y de la labor ministerial en Iglesia Bautista Trinidad. Vaya conmigo a Mateo, por favor. Mateo, capítulo número 11. Nosotros estamos estudiando estos juntos. No hemos iniciado el capítulo 12 aún. Si es la voluntad del Señor, hoy vamos a concluir el estudio del capítulo 11. Y lo que nos ocupa en estos dos capítulos no es un tema agradable, pero es un tema patente hasta nuestros días. Es un tema real, es un tema que fue vivido, que fue experimentado por el Señor Jesucristo y sus discípulos, y sigue siendo experimentado por la iglesia de Cristo hoy. Es el tema de la oposición al evangelio del reino de los cielos. Es el tema de la persecución de manera concreta. No solamente las advertencias de la persecución que habíamos visto en detalle, junto con la capacitación de los apóstoles en el capítulo 10, sino que en los capítulos 11 y 12 de Mateo vamos a ver ya puestas de manifiesto esa persecución de manera particular. Oposición de las autoridades. Herodes allí poniendo preso y decapitando a Juan el Bautista por él haber señalado con su dedo y con su voz y con su reclamo ético, bíblico, la corrupción que reinaba en medio de las autoridades en aquel tiempo.
y es una evidencia, es un ejemplo de la oposición de las autoridades que el Evangelio del Reino de los Cielos comenzó a experimentar en ese momento y que con toda seguridad experimenta hoy. Pero asimismo, la oposición de la gente, podríamos decir de ello, la oposición social, ¿sí o no? La oposición de la gente, la oposición de las gentes. El Señor Jesucristo clamó con un reclamo, es casi un alarido lastimoso, pero al mismo tiempo acusatorio, acerca de esas ciudades que vieron tanto despliegue de poder del Señor Jesucristo y aún así no se arrepintieron. Usted recuerda ese mensaje del domingo pasado, ¿no? Betsaida, Corazín, Capernaum, ciudades que vieron al Señor Jesucristo manifestar su poder y su ministerio para impactar los corazones, libertar los corazones, sanar a los enfermos, limpiar leprosos, libertar a los oprimidos, alimentar a multitudes, levantar muertos. Y el corazón de aquella gente permanecía endurecido. Entonces yo no sé si usted es capaz de ver la diferencia de estas oposiciones, pero son oposiciones a fin de cuentas. Oposiciones a fin de cuentas, una oposición activa, directa, frontal, una persecución de parte de las autoridades. Esa es una persecución y una oposición activa contra la predicación del Evangelio. Pero por otro lado, y a lo mejor posiblemente más lastimosa, una oposición que se traduce en una apatía. ¿Usted me entiende? Una apatía, una indiferencia en relación a la predicación del Evangelio. No, ahí está uno llamado Jesús de Nazaret. ¿Qué está dando? Está dando panes y peces, vamos para allá. Dejó de dar panes y peces, vamos, déjalo, está bien, no te preocupes, vamos a continuar con nuestras actividades. Una apatía, una indiferencia en relación a la predicación del Evangelio, ¿verdad? Pero en esencia, dos escenarios de rechazo en este capítulo 11 que nosotros estamos estudiando y que, si es la voluntad del Señor, vamos a concluir en el día de hoy. Dos escenarios de grave y lamentable oposición al desarrollo y avance del reino de los cielos en este mundo. Sin embargo, en la porción que nos corresponde en la mañana de hoy, nosotros vemos al Señor Jesucristo con todo su poder, con toda gracia, con toda la misericordia y la paciencia que caracteriza a nuestro Dios, clamar en medio de aquella oposición, concluir este capítulo 11 clamando con una tiernísima invitación. Venid a las aguas, venid. Dice la palabra de Dios allí en aquella porción del capítulo 11 que vamos a estudiar, versos 25 al verso 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una exclamación, mi amado hermano, que sorprende por el contraste que vemos en todo el capítulo 11, un capítulo cargado de oposición, y al final un Señor Jesucristo exclamando tiernamente una invitación para vida eterna. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Qué gloriosa invitación, mi amado hermano. Qué gloriosas palabras, qué gloriosa invitación de parte del único capaz de entregar lo que se ofrece en esa invitación: salvación y vida eterna. No puede haber excusa al final de la historia, entonces, mi amado hermano, que al cabo de los dos episodios
que abren la narrativa de Mateo en cuanto a oposición frontal, persecución y rechazo, el Señor Jesucristo en su amplia misericordia clame de esta manera, significa que todos quedamos sin argumento, mi amado hermano. Todos quedamos sin argumento alguno. Porque aunque la salvación no sea para todos, el evangelio sí lo es. El mensaje de esta mañana se trata de ese clamor evangelístico, emblemático que encontramos en Mateo. Esa invitación a todo aquel que está trabajado y cargado, porque Él ofrece hacernos descansar. El mensaje lo hemos titulado en esta mañana, un clamor en medio de la oposición. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 11, verso 25. Mientras usted se traslada hasta allá, yo me voy a despojar de mi mascarilla. Usted sabe que lo hago. Siempre quiero subir al púlpito con ella para animar a la iglesia y también informar y dejar ver que estamos tomando los cuidados necesarios para que podamos ser capaces de reunirnos de la manera en que nos estamos reuniendo. Pero una vez aquí, ¿verdad? Yo me despojo de esta mascarilla por un momento para poder articular apropiadamente la palabra de Dios para ustedes, y luego entonces la usamos de nuevo para tener el poco tiempo de comunión que podemos tener físicamente con los hermanos, ¿verdad? Anhelamos volver a tener el tiempo de comunión que necesitamos tener entre nosotros. Mateo 11, verso 25 al verso 30. Mateo 11, versos 25 al verso 30. Dice la palabra de Dios allí: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino ¿quién? ¿Sino quién? El Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino ¿quién? El Hijo. Y aquel a quien el Hijo no quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por atraernos hacia tu presencia, por poner, oh Señor, un peso ineludible en nuestros corazones, por más que nuestros cuerpos cansados, por más que nuestras carnes mal acostumbradas, oh Señor, al ocio, posiblemente quisieran haberse quedado lejos de este tiempo especial con tu palabra. Nosotros hemos podido diezmar este tiempo, Señor, para tu honra, porque tú has puesto el ánimo en nuestros corazones. Tu palabra, oh Señor, nos dice claramente que eres el responsable, oh Dios, de nuestro querer como hacer tu perfecta y santa voluntad. Queremos darte las gracias, oh Señor, no porque somos títeres en tus manos, marionetas sin ningún tipo de raciocinio, sino porque hemos entendido, Señor, tú nos has dado la comprensión por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Tú nos has dado la comprensión de tu palabra, tú nos has permitido entender el valor de tu palabra, y aún así, oh Dios del cielo,
nosotros continuamos entendiendo el valor de tu palabra. Por eso estamos aquí, porque queremos seguir entendiendo el valor de tu palabra. Gracias, oh Dios, por este día. Gracias por tu bendición sobre nosotros. Te rogamos que la extiendas a toda otra iglesia en esta mañana que predica tu santo evangelio. Pero de manera muy especial, oh Señor, obra en esta mañana en los corazones de aquellos que están acompañándonos de manera virtual. Obra, oh Señor, en los corazones. Es muy posible que entre ellos haya alguno, oh Señor, que tú quieras traer a los pies de Cristo para salvación. Obra, oh Dios, con ese poder que solamente tú tienes para transformar para vida eterna. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, usted y yo sabemos por qué yo dije ahorita que la salvación no es para todos. ¿Verdad que sí? Usted y yo lo sabemos. Porque solamente es para aquel que cree. ¿Sí o no? La salvación no es para todos. La salvación es solamente para aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Solamente evitará la perdición eterna, la condenación eterna a aquel que cree. Y esa es la realidad, mi amado hermano, por más dura que suene. Esa es la realidad bíblica. La salvación es solamente para todo aquel que coloca su fe y esperanza en la persona de Cristo, por cuanto le ha recibido, por cuanto ha creído en su nombre. Y como dice Juan capítulo 1, le ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. La salvación es solamente para aquel que cree. Pero el clamor y la invitación del Señor en esta mañana, para ti que posiblemente estás con nosotros y que no tienes una relación personal con Cristo, lejos de hacerte sentir excluido o marginado cuando decimos esto, que la salvación es solamente para aquel que cree, que la salvación no es para todos, lejos de hacerte sentir excluido y marginado, debes sentirte suficientemente bienvenido como para acercarte al evangelio y abrir tu corazón para que seas de los que creen. Para que seas de los que creen. Porque aunque si bien esa es la realidad de la salvación, que es solamente para aquel que cree, la realidad del evangelio es otra. La realidad del evangelio es que fue instruido, que fuese predicado a toda criatura. Y esa es una realidad diferente. No sé si me estás entendiendo. Mientras el evangelio es exclusivamente, mientras la salvación es exclusivamente para aquel que cree, el evangelio está instruido, está ordenado que fuese predicado a toda criatura. Y solo el Señor en su gracia pudo haber externado ese clamor en forma de invitación a pesar del rechazo y el menosprecio de los demás que vemos en este capítulo número 11. El rechazo de Capernaum, el rechazo de Betsaida, el rechazo de Corazín, las ciudades de su cotidiana predicación. Ciudades que no se arrepintieron a pesar de una continua manifestación de portentos y prodigios en medio de ellos. De hecho, hoy continúa siendo tan necesario y tan crucial como entonces que el mismo clamor se deje escuchar en medio de las gentes a pesar del menosprecio y el rechazo similares hoy que enfrenta la predicación del evangelio del reino de los cielos. En su soberanía, mi amado hermano, Dios salva a quien Él decide salvar, no a quienes nosotros prediquemos con apasionada insistencia. Sí, eso tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. Eso tenemos que hacerlo. Pero no es por nuestro denuedo y pasión por alguien que Dios le salvará, sino por su gracia soberana sobre esa persona para revelarle a su Hijo Jesucristo. Amén.
Es Dios que tiene que tener misericordia para revelar a Cristo al pecador, de manera que ese pecador pueda venir contrito y humillado delante de los pies de Cristo. De hecho, eso es lo que la porción en esta mañana nos revela. Es por esto mismo que el pasaje, ¿verdad?, habla de un Dios soberano que ocultó verdades críticas para la salvación de los sabios y los entendidos, y en cambio las reveló a aquellos que son como niños, dice la palabra de Dios. Sorprendente, mi amado hermano, pero esa es la verdad bíblica. Ve conmigo al verso 25, por favor, para que comencemos a ver este primer aspecto del mensaje en esta mañana que hemos titulado Una decisión para salvación de muchos. Una decisión para salvación de muchos. Verso 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué alababa el Señor Jesucristo a Dios el Padre? ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice la palabra de Dios. De la misma manera que el apóstol Pablo usa allí en primera Corintios capítulo 1, verso 21, la misma expresión. A Dios le agradó salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. Esa es la misma palabra que Mateo utiliza aquí para decir que a Dios le agradó ocultar ciertas verdades críticas y neurálgicas para la salvación a algunos que se creen sabios en su propia prudencia y en cambio las reveló a los niños. No a los niños, ¿verdad? Físicamente, los de edad. ¿Usted me está entendiendo? No a los niños de 2, 3, 4 años, 5 años. No, usted y yo conocemos, mi hermano, el principio bíblico detrás de esta declaración. De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por dónde va la idea del Señor Jesucristo aquí en este momento, alabando al Dios y Padre de los cielos por haber ocultado esa serie de críticas verdades a los sabios, a los entendidos y haberlas revelado a todo aquel que inclina su corazón en evidente humillación y dependencia y confianza ciega en lo que Dios ha establecido en su palabra? Eso es un niño, mi hermano. ¿Usted me está entendiendo? Eso es un niño. ¿Por qué es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado con los niños? Porque si usted no los instruye temprano, cualquiera puede venir y atraerlos, ¿sí o no? Con un caramelo o con un regalo, y atraer a los niños. Y un niño en su inocencia, en su humildad natural, se va a dejar llevar. Ese niño se va a dejar convencer. Ese niño es fácil de convencer. Ese niño tiene un corazón blando aún. El pecado potencial en el corazón de ese niño todavía no le ha endurecido como para que ese niño se muestre suspicaz. ¿Usted me está entendiendo? De hecho, ¿qué es lo que decimos? Cuando un niño pequeño es muy suspicaz y como que sabe poner mucha excusa. Pero vean, que es un viejo, este muchacho es un revejillo, qué sabio este muchacho. Por eso, porque no manifiesta la sencillez, la inocencia, la humildad. Por eso es que el Señor Jesucristo habla de la manera que habla en este capítulo 25, alabando al Dios y Padre de los cielos por haber revelado estas verdades a los que han tornado su carácter como el de los niños, para la certidumbre, la confianza, la dependencia en la predicación del Evangelio y tornar sus ojos al Señor para salvación.
La predicación de la palabra de Dios, mis amados, en materia de la labor evangelística, debe alcanzar a toda criatura. Porque esa fue la instrucción del Señor. Esa es la voluntad del Padre, para que ninguno tenga excusa al final de los días, al final de la historia. Sin embargo, en materia de la soberanía de Dios para salvar, a Dios agradó ocultar estas cosas a los sabios y a los entendidos para revelarla a los niños. A Dios agradó ocultar el entendimiento de estas cosas. Y no solo eso, sino que el Señor Jesucristo está alabando al Padre por ello. Usted lo está viendo conmigo ahí. El Señor Jesucristo está alabando al Dios y Padre por esta decisión. Nuestra comprensión de esta aplastante realidad, mi amado hermano, debe girar en torno a cómo Dios en su justicia decidió revelar estas cosas a aquellos que son capaces de hacerse como niños en sus corazones, a aquellos que son capaces de creer como niños, que están conscientes y de su insignificancia y de su desamparo espiritual, quienes estando completamente conscientes de su absoluta dependencia del poder y de la misericordia del Padre, se entregan a Él en fe, confiando que de Él recibirán la necesaria provisión para salvación plena y gratuita. De modo que puedan llevar vidas de acción de gracias para su honra y para su gloria. Esos son los niños a quienes Dios reveló estas cosas, mi amado hermano. Por eso hemos dicho que esta es una decisión para salvación de muchos. Y el Señor Jesucristo alaba al Padre como una forma de reconocimiento de su justicia, en la otra cara de la moneda, en castigo de quienes son sabios en su propia opinión. Porque estas cosas que Dios escondió a los sabios y a los entendidos y reveló a los humildes de corazón, no son otra cosa que las verdades del Evangelio del Reino que habían sido predicadas, que habían sido proclamadas por el Señor, que habían sido avaladas con sus milagros. Dios, el Padre, ocultó esas verdades, no de los sabios y entendidos en ciencia, sino de los que son sabios en su propia opinión y confían en su propia prudencia, a los entendidos en su propia doctrina. El contraste entre sabios y entendidos y pequeños en el texto de esta mañana, entonces, no tiene que ver nada con gente educada y gente ignorante, mi amado hermano, sino aquellos que creen que su sabiduría práctica o superior intelecto están por encima de las verdades sencillas del Evangelio. Pablo lo dice muy claro en 1 Corintios, acompáñame allí, 1 Corintios capítulo 1, para que lo veamos en la voz, en los escritos del apóstol Pablo, revelado por el mismo Espíritu de Dios que hablaba a través del Señor Jesucristo en este momento. 1 Corintios capítulo 1, verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, y por favor, no estamos hablando aquí de exclusivismo, estamos hablando de soberanía. Soberanía de Dios para salvar. Cuando tú y yo damos gracias al Señor por la salvación que Él nos ha concedido en Cristo, lo hacemos con humillación. Sabiendo que somos indignos, que éramos y permanecemos siendo indignos de tanta gracia revelada por medio de su palabra. Y mira cómo dice Pablo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no creen, porque esta es la condenación, dice la Biblia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es,
a todo el mundo, a todo el mundo, toda la historia, a todo ser humano que ha nacido en la historia de la humanidad. No, mi hermano, a aquellos que Dios soberanamente ha llamado a salvación. Pastor, usted se está oyendo muy exclusivo, muy exclusivista, muy haciendo acepción de personas en su discurso. No, mi amado hermano, te estamos diciendo que venga a los pies de Cristo. Amén. Te estamos llamando de la misma manera. No es eso lo que el Señor Jesucristo hace. Venid en pos de mí. Venid a las aguas. Ve conmigo a Isaías, por favor. Ve conmigo a Isaías antes de que podamos leer completamente el capítulo, los versos de 1 Corintios. Ve conmigo a Isaías, capítulo número 55, para que nosotros tomemos esta porción del Antiguo Testamento en este momento que marca una referencia antiguo testamentaria de la misma, del mismo calibre, de la misma naturaleza de las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 11, Isaías 55. Lee conmigo, por favor, allí el verso 1, por lo menos. 1, 2 y 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, mi amado hermano. En esta porción, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estamos predicando su palabra, no hay manera en la que podamos ser acusados de exclusivistas. Estamos diciendo, venid en pos de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, por pura gracia de Dios, es poder de Dios. Y miren lo que dice el verso 19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los sabios. ¿Ah? 1 Corintios capítulo 1, verso 19. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Tráiganmelo, dice Pablo. Tráiganmelo. Como se dice en la calle, como se dice en nuestros campos aquí, le vamos a chubar la sencillez del evangelio para que tú veas la insuficiencia del sabio y del entendido y del disputador de este siglo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y mi hermano, nosotros estamos viendo hoy un versículo en Mateo 11 que nos declara la razón por la que esto ocurre. Dios soberanamente ocultó el entendimiento de estas verdades al sabio y al entendido, ¿sí o no? Somos nosotros esta mañana que nos estamos inventando esa verdad. No, mi amado hermano, está aquí en la palabra de Dios. De manera que si usted, que me está viendo en esta mañana, logra hacer la sencilla matemática que significa mantenernos en un ánimo de humillación en el momento en que estas cosas son predicadas, no solo este día, pero en cualquier momento en que el Señor te dé la oportunidad para que puedas escuchar la palabra de Dios, yo te invito en este momento, a lo mejor prematuramente, porque todavía nos falta mucho material por recorrer de esta porción en esta mañana, pero yo te invito a que tú humilles tu corazón, porque Dios oculta el entendimiento de estas verdades a los sabios en su propia opinión y las revela a los humildes. Verso 21 de 1 Corintios capítulo 1. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Agradó a Dios, de la misma manera que agradó a Dios ocultar estas cosas de los sabios y de los entendidos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropiezo y para los gentiles una locura. Ahora, ¿qué dice el verso 24? ¿Más para quiénes? ¿Más para quiénes? Más para los llamados. Más para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Tú quieres sostener en tu convicción personal una sabiduría verdaderamente eterna? Una sabiduría que te sostenga en este tiempo, pero también para la eternidad. Cristo Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. De manera, mi amado hermano, haciendo un poquito de memoria con respecto a lo que pasó con aquellas ciudades, el problema no era el destino que corrieron Tiro, Sidón y Sodoma. Ese no era el problema. El problema era el destino que todavía podían correr Betsaida, Capernaum y Corazín si no se arrepentían mientras tuvieran tiempo. ¿Por qué? Porque mientras haya tiempo, hay oportunidad para que nosotros podamos escuchar la predicación del Evangelio y poder inclinar nuestros corazones para la salvación. Cuando tú estés siendo predicado con el Evangelio, no podrás presentar excusa partiendo de las consecuencias que pudo haber tenido la predicación en otros. No, es en ti y es ahora en donde se ubica la responsabilidad por una decisión por Cristo. Es en ti y es ahora en donde reside esa responsabilidad para tomar una decisión por Cristo Jesús. Por esto era que el Señor no estaba necesariamente revelando qué pudo haber pasado con esas ciudades si se le hubiera predicado. Usted sabe, porque hay gente que nos enredamos en la pata de los bueyes, elucubrando cosas. Eso no es lo que el Señor estaba haciendo con con el cual a esas ciudades. Estaba utilizando una figura del lenguaje, comparación, entre dos escenarios, uno de ellos impensable, que ciudades como esas, rechazadas ya por la inmundicia de sus corazones, hasta ellos se hubieran convertido si se le hubiera predicado y si se le hubiera hecho las señales que se han hecho delante de ustedes. De manera que ustedes no tienen excusa, dice la palabra de Dios. Y el clamor al final de ese reclamo sigue siendo el mismo, mi amado hermano. Arrepentíos y convertíos y buscadle mientras él pueda ser hallado. Ahora veamos una revelación para salvación de muchos, no solamente una decisión soberana para salvación de muchos en esta primera parte. Veamos ahora una revelación para la salvación de muchos. Verso 27, lea conmigo, Mateo 11, verso 27. Lea conmigo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo, y yo le inserto allí, soberanamente también, usted sabe, soberanamente quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo en toda su soberanía, no dijo el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. No dijo el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada. Entonces, mi hermano, de la misma manera en que el Padre, ¿verdad?, revela al Hijo, de esa misma manera el Hijo en toda su potestad y su soberanía tiene que revelar al Padre a los hombres incrédulos
de este mundo, a las personas que no han recibido la gracia y el amor salvífico de Dios en Cristo para salvación. Esa es, mi amado hermano, la revelación crítica que tú y yo necesitamos para salvación. No es un cúmulo de informaciones ni de argumentos, ni siquiera bíblicos. Un cúmulo de verdades y de argumentos es lo que precisamente los sabios y entendidos de este mundo quieren construir para sustentar sus posiciones y sus filosofías. La revelación crítica que tú y yo necesitamos es una persona y su nombre es Cristo Jesús. Esa es la revelación que tú y yo necesitamos. Y esta declaración del propio Señor Jesucristo en el verso 27 nos recuerda y trae por fuerza las declaraciones del propio Señor en Juan capítulo 6, verso 44 y en Juan 14, verso 6. Vamos allí al Evangelio de Juan para que nosotros podamos apreciar, podamos deleitarnos apreciando y considerando esos versos que son el pivote para construir la tríada de gracia soberana donde Dios se revela jugando un papel protagónico, monergista, absolutamente autónomo para revelar lo indispensable al hombre para su salvación. Juan capítulo número 6, verso 44. Juan capítulo número 6, verso 44, la palabra de Dios nos presenta aquí ese complemento, ese verso pivotal que junto con Juan 14, 6 conforma, mire esas tres patas de ese taburete, si nosotros quisiéramos verlo de esa manera, donde se sienta de manera estable la soberanía de Dios para salvar. Juan 6:44, dice la palabra de Dios allí. Ninguno puede venir a mí, ¿sí que? Si el Padre que me envió no le trajere. Mi amado hermano, todos sabemos que tenemos que venir a Cristo Jesús, ¿sí o no? Tenemos que venir a Cristo Jesús para salvación, pero ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trajere. Por eso es que oramos constantemente al Dios y Padre de los cielos para que impacte con su gracia y con su misericordia los corazones de aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo. Esa es la razón por la que oramos. Porque nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trajere. Y mírenlo ahí mismo, ahí a su izquierda. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está el complemento, mi amado hermano. Ahí está el complemento. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces, mire aquí el tercer versículo que lo estamos viendo en Mateo 11. Hoy, acompáñenme, vaya de vuelta a Mateo 11, verso número 27. Para que entonces veamos ese complemento, esa como yo le he llamado, esa tríada de gracia. Es un círculo que no es un círculo vicioso, no es un círculo glorioso, que nos presenta la intervención soberana de Dios para salvar, revelando al Hijo, pero a sabiendas de que solamente se puede venir al Padre por medio del Hijo. Y al Hijo nadie lo puede conocer si el Padre no lo revela. Pero el Padre nadie lo puede conocer si el Hijo no lo revela. Mírenlo aquí, verso 27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, mi amado hermano, el Hijo es el único que puede revelarnos al Padre. El Hijo es el único que puede revelarnos al Padre. ¿Amén? Amén. El Hijo es el único que puede revelarnos al Padre. Y es solo el Padre quien nos puede traer a los pies del Hijo para salvación. Amén. Cuán insondables y cuán inescrutables son las gracias de nuestro Dios para salvación de nuestras almas.
Esa es la verdad bíblica, mi amado hermano. Esa gracia, dice la Biblia, se ha manifestado a todos los hombres. Esa gracia, mi amado hermano, se ha manifestado a todos los hombres y sigue manifestándose por medio de la predicación del Evangelio. Tú y yo somos corresponsables de que esa gracia se manifieste para salvación de aquellos que Dios quiera salvar. Consideremos brevemente lo que Pablo dice a Tito en su carta. Vaya conmigo a Tito, por favor, capítulo número 2, verso 11. Tito, capítulo número 2, verso 11. Y es necesario que entendamos cuál es el contexto de este versículo con respecto a la manifestación universal de la gracia a todos los hombres. Yo quiero que usted tenga mucha atención en la lectura de este versículo para que usted entienda por qué nosotros tenemos que ser cuidadosos para exponer la soberanía de Dios absoluta para salvar, pero de la misma manera ser cuidadosos para entender y para predicar el Evangelio sin restricción alguna a toda criatura. Porque esa gracia particular de Dios, esa gracia salvífica, mi hermano, se ha revelado a todos los hombres, dice la palabra de Dios. Léala conmigo. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga, déjeme detenerme aquí un poquito. Yo necesito que usted entienda que el sentido de este versículo fuera completamente diferente si nosotros estuviésemos leyendo de esta manera. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Usted me está entendiendo? Fuera una cosa muy diferente. Lo que debiéramos predicar entonces. La palabra de Dios está siendo bastante clara y dice que lo que ha sido a todos los hombres es la manifestación de la gracia, no la salvación. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es coherente decir una y otra vez que la predicación no se puede restringir a ninguna criatura. La predicación del reino de los cielos, la predicación del evangelio del reino, la oportunidad para que las personas vean a Cristo a través de la predicación de la palabra, no admite acepción de personas, mi amado hermano. El evangelio debe ser predicado a toda criatura. Tal como suena esa invitación del Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si al final de la explicación de esta porción en esta mañana tú y yo concluimos en que ese cansancio y esa carga tiene mucho que ver con la iniquidad en nuestras vidas, con el peso del pecado en nuestras vidas, entonces no hay excusa ni hay argumento para que podamos rebatir que el Señor Jesucristo le está hablando a todos los hombres, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la gracia, que es para salvación, se ha manifestado a todos los hombres. Y tú y yo tenemos que predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. Esa es la manifestación de la gracia. La salvación, no, eso es otra cosa. La salvación es exclusivamente para todo aquel que cree, no para todos los hombres. Porque la revelación del final de la historia en el libro del Apocalipsis nos deja ver que hubo muchos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Usted me está entendiendo? Y si nosotros sabemos que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario es tan efectiva como dice ser, entonces ninguno se hubiera perdido. Yo necesito que estemos claros en esa verdad, mi amado hermano. Es importante que nosotros entendamos la manera en cómo la Reina Valera nos revela este versículo. Si nosotros no lo leemos con cuidado, podríamos entender
que el objeto y el complemento de la oración apuntan a que la salvación es para todos. Y esa no es la verdad. Lo que es para todos es la manifestación de la gracia. Y esa manifestación de la gracia se materializa cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Sí, se ha manifestado para salvación, pero se ha manifestado a todos los hombres. No para salvación de todos los hombres. Vamos a seguir leyendo. Mire, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo escogido, mi hermano. Usted lo está viendo ahí. Un pueblo escogido, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dentro de la universalidad de la humanidad hay un pueblo escogido por Dios. Amén. Hay un pueblo escogido por gracia. Hay un pueblo escogido soberanamente para vida eterna. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Yo quiero leer la versión de la King James para que usted vea la diferencia en cómo esta traducción bíblica, si usted tiene una versión King James a mano en su casa o la tiene al lado aquí, ahora en este momento búsquela. Usted y yo sabemos que haciendo una traducción de esta versión que originalmente es en inglés, usted y yo leemos, porque la gracia de Dios que trae salvación, esa gracia de Dios que trae salvación, se ha aparecido a todos los hombres. Y ahí está más claro, mi amado hermano. Lo que se ha aparecido es a todos los hombres, lo que se ha manifestado a todos los hombres es esa gracia. Que la gracia sea para salvación, gloria a Dios por eso. Pero la manifestación de esa gracia es la que ha sido a todos los hombres. Por eso es que el Señor, de manera coherente, invita de la manera que invita en Mateo, capítulo número 11. El Señor es soberano para revelarnos al Padre, porque toda la autoridad le fue entregada a Él. Toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. El Padre es soberano para revelarnos a Cristo, porque fue Él quien envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la sinergia entre la revelación del Padre y la revelación del Hijo. Ese es el círculo de gracia, ese es el círculo, ese es el loop de gracia que nos permite conocer al Padre, que nos permite conocer al Hijo, que nos permite conocer el plan redentor para salvación. Esa gracia ha sido manifestada a todos los hombres y sigue manifestándose a todos los hombres por medio de la predicación del Evangelio, por medio de esto que estamos haciendo aquí esta mañana. Finalmente, mi hermano, una oferta para salvación de muchos. Vimos una decisión para salvación de muchos. ¿Ah? ¿Cuál fue esa decisión para salvación de muchos? Que Dios reveló estas cosas a los niños, mientras las ocultó a los que eran sabios en su propia opinión, mientras las escondió de ellos, literalmente, esa es la palabra que vemos en Reina Valera 60, mientras Dios la escondió de los sabios y entendidos en su propia opinión, la reveló a los niños. Esa es una decisión para salvación de muchos. Pero ¿qué es lo que al final debe ser revelado al hombre para salvación? Esa es una revelación para salvación de muchos. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Sí o no? Cristo Jesús. Y nadie nos puede revelar a Cristo Jesús si no es el Padre. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de Cristo. ¿Usted está viendo la perfecta armonía de esas verdades? Entonces, finalmente, mi hermano, vemos una oferta. Vemos una invitación, como usted quiera llamar, o una oferta, una invitación para salvación de muchos. Verso 28 de Mateo 11. Vaya conmigo allí. Verso 28 de Mateo 11.
Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, mi hermano, solamente Cristo Jesús podía decir estas palabras. ¿Usted me está entendiendo? Solamente Cristo podía pararse en el pedestal de la historia y decir a viva voz, venid a mí e imitarme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Solamente Cristo Jesús. Porque nadie que se pare, que lo llamen a recibir el premio por el más humilde, nadie que se pare a buscarlo se lo van a dar por orgulloso que se paró a buscarlo. ¿Usted me está entendiendo? Se ganó el premio el más humilde, pero no se lo dieron porque se paró a buscarlo con un gozo tremendo. No, mi hermano, solamente Cristo Jesús puede pararse de pie ante la historia y decir a viva voz, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo es el parangón, Cristo es el ejemplo, Cristo es el parámetro de humildad y de mansedumbre, y por eso Él puede colocarse allí en el spotlight de la historia, en el pedestal de la historia, para que todo el mundo pueda tomar a Cristo Jesús como ejemplo. Y el costo del Señor Jesucristo solamente es caro en las mentes de quienes entienden que hay una dicotomía aquí. Pero ¿cómo puede decir que es manso si Él se está poniendo como ejemplo? No, solamente Cristo puede hacerlo. Solamente Cristo puede hacerlo. Y no le cuesta nada. Solamente Cristo puede decir con coherencia, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El clamor y la invitación del Señor pueden escucharse en los más recónditos rincones de la necesidad humana. Y mientras más oscura es la condición, con mayor ánimo podemos escuchar la invitación. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Usted y yo conocemos la aplicación tradicional de este versículo. Usted y yo conocemos esa aplicación tradicional de este versículo. Como dicen los gringos, come as you are. Ven como estés. Ven como estés. Ven con tu pecado a los pies de Cristo Jesús. Ven con tu carga a los pies de Cristo Jesús. Pero ven humillado, reconociendo tu pecado y tu carga, para que seas capaz de dejarlo en los pies de la cruz, en el pedestal de la cruz del Calvario. Toda tu carga, todo tu pecado, toda tu suciedad, toda tu inmundicia, toda tu mala costumbre, toda tu iniquidad. No pretendas deshacerte de ella antes de venir a los pies de Cristo, porque no eres capaz. Es por eso que el Señor Jesucristo llama e invita de la manera que lo hace. Ven, ven, todo aquel que esté trabajado y cargado, ven en pos de mí. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Esa es la aplicación conocida de este versículo, mi amado hermano. Él se hará cargo de nuestras cargas. Él librará y sustentará al cargado. Dice Salmo 55. Ve conmigo allí al Salmo 55, por favor. Ahorita leímos Isaías 55. Quiero que leamos ahora Salmo 55. Dice Salmo 55, verso número 22. Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El Señor ha prometido sustentarnos y cargar nuestro peso, nuestra culpa, nuestro pecado ha sido destruido en la cruz del Calvario, mi amado hermano. Ya no hay peso alguno que deba doblegar las espaldas del cristiano.
Pero si tú no has venido a los pies de Cristo, esta es la oferta que debe hacerte reconsiderar tu condición espiritual en este momento. Estás cargado y cansado, estás afligido, esa es la verdad bíblica. Por eso el Señor Jesucristo llama e invita de la manera que lo hace. Venid en pos de mí los que estáis trabajados y cargados. No solamente por la iniquidad del pecado, pero déjame decirte por qué más. Por el esfuerzo que las religiones y las ideologías y las filosofías de este mundo que se nos imponen en busca de que podamos librarnos de esa carga de iniquidad, ese esfuerzo que se llama religión, ese esfuerzo que se llama religión, mi amado hermano. Déjeme decirle algo, la religión no salva a una sola persona. A una sola persona no ha salvado la religión en la historia de la religión en estos 20 siglos de era cristiana que ha vivido la humanidad. La religión no ha salvado a una sola persona. La religión no salva. Solamente Cristo Jesús y su obra en la cruz salva y regenera para vida eterna. Por eso es el clamor, por eso es el sentido del clamor. Venid en pos de mí, dice el Señor. ¿Por qué es esto una gran necesidad para el ser humano, mi hermano? ¿Por qué es esto una gran necesidad? Porque nuestras iniquidades y nuestras culpas y nuestro pecado, dice la palabra de Dios, son eso, son como cargas en nuestras vidas. El Salmo 38 nos lo asegura. Dice el Salmo 38, verso 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Por eso el Señor invita de la manera que invita. Por eso es que el hombre en su estado natural necesita caminar de regreso al madero de la redención. El hombre cayó en pecado delante de un madero que ofrecía sabiduría fuera de la voluntad de Dios. Seréis como dioses y tendréis el conocimiento del bien y del mal. El hombre cayó en pecado delante de ese madero. La palabra de Dios dice que solamente Dios podía levantar otro madero para restituir su relación. La relación del hombre con él. Y ese otro madero es la cruz del Calvario, mi amado hermano. El hombre en su estado natural necesita caminar de regreso al madero de la redención, al encuentro con su creador, a esa comunión que hemos perdido por causa original. Y en adición a los medios de gracia que representan la proclamación formal del Evangelio desde los púlpitos de las iglesias, pero también la proclamación personalizada del Evangelio desde las iniciativas misioneras, en adición a esas iniciativas, déjenme decirle algo, mi hermano, la consejería bíblica es ese medio por excelencia que nos permite entregar las buenas nuevas en un contexto de contingencia, como regularmente genera el pecado, un contexto de desesperación que nos pone a mirar a Dios, que nos pone a levantar la mirada para ver a Cristo Jesús. No solo el incrédulo necesita volverse a Cristo. El cristiano necesita mantenerse volviendo a la cruz diariamente. Usted y yo necesitamos retornar a la cruz día tras día. Y de manera particular, en aquellos tiempos en que hemos perdido el enfoque de nuestras vidas de piedad, necesitamos volver a la cruz para encontrar descanso para nuestras almas. Usted y yo estamos batallando con luchas personales, pero también en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares.
necesitamos la cruz. Necesitamos la cruz. Necesitamos volver al Calvario. El salmista alentaba a su alma porque sabía que la fuente de su descanso estaba en Jehová. Salmo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en quién. En Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Conclusión en esta mañana. Yo no puedo decirlo de otra manera que como lo dice esa porción del profeta Isaías. De hecho, yo quiero leerla una vez más y con esto es que vamos a concluir en esta mañana. Isaías 55, versos 1 al 7. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mi hermano, ya el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el precio suficiente para la redención de nuestras almas. Venid y comprad sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Dice el profeta, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Oye esto. Oíd y vivirá vuestra alma. Porque la fe viene por él. Oíd. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a dónde, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, tierna y poderosa, oh Dios del cielo, que confronta nuestros corazones para que podamos entender que la salvación está en tus manos, no está en nuestras manos. El anuncio de la salvación está en nuestras manos. La proclamación del evangelio está en nuestras manos y debemos predicarlo a toda criatura. Pero tu soberanía para salvar, oh Dios del cielo, tu decisión autónoma y soberana, exclusiva de tus designios eternos, para revelar al Hijo, a aquel que necesita conocer a Cristo para salvación, no está en nuestras manos, oh Dios del cielo, está en las tuyas. Por eso te rogamos en esta mañana, oh Padre, que tú tengas misericordia de toda alma, de toda persona que está con nosotros en este momento. Es posible, oh Dios del cielo, que haya alguien que no conozca a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Te rogamos por esa alma, oh Dios. Te rogamos por esa alma, porque sabemos que solamente en la cruz del Calvario podrá encontrar el descanso eterno que todos nosotros anhelamos encontrar un día. Padre, permítenos ver a Cristo. Permítenos ver cada vez más a Cristo en tu palabra, pero al mismo tiempo permítenos mostrar a Cristo, oh Señor, a quienes predicamos tu santo evangelio. Ayúdanos a clamar, oh Señor, de manera similar, aún en medio de la oposición, en medio del rechazo. Ayúdanos, oh Dios. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia en este tiempo especial que estamos viviendo como humanidad. Ayuda a tu iglesia, oh Señor, a predicar a Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, por este tiempo. Bendícenos. En el nombre de Cristo te lo rogamos.